Y el beso sorprendió a la protagonista, pero a la misma vez se decía que tal vez el príncipe le dio el beso para hacer que el conde Chester renunciara a ella, pero recalcaba que toda la atención estaba concentrada en ellos, y que su corazón estaba latiendo demasiado rápido, y todos los invitados murmuraban sobre la protagonista y el príncipe, y sus hermanas simplemente se quedaban viendo a la protagonista, algo avergonzadas. Y en ese momento, el conde Chester había presenciado el beso de la protagonista con el príncipe y, sin decir ni una sola palabra, se notaba que tenía a todos los demonios por fuera. Y unos días más tarde, después de que la fiesta ya había terminado, era el matrimonio de la protagonista con el príncipe, mientras el sacerdote les daba la bendición y le pedía a Dios que bendijera el útero de la protagonista, y la protagonista, al escuchar aquello, en lo único que pudo pensar fue en que, en esa vida, iba a tener que dar a luz a un bebé, diciéndose que esta vez definitivamente lo iba a proteger y que nunca más lo iba a perder. Y el príncipe le decía a la protagonista por qué estaba temblando, recalcándole que parecía que se iba a desmayar en cualquier momento. Y la protagonista le pedía disculpas, y solamente le decía que estaba un poco nerviosa. Y cuando el sacerdote iba a decir las últimas palabras para concluir el matrimonio, repentinamente se detuvo al tocar la mano del príncipe, diciéndose que sentía una energía maligna. Y el sacerdote le decía a su discípulo que le trajera las lágrimas de Nuskan, y éste le preguntaba si estaba hablando de la reliquia sagrada. Y el rey de Salle, nervioso, le preguntaba al sacerdote si había algún problema con la ceremonia, y el sacerdote simplemente se quedó en silencio. Pero en ese momento, le decía al rey de Salle que había sentido una pequeña presencia de magia oscura en el príncipe. Y el rey le decía que no debía ser posible, ya que él era el príncipe imperial, y recalcaba que tampoco podía haber magia oscura en un lugar como ese, ya que se consideraba sagrado. Y el sacerdote decía que si realmente había magia oscura en el príncipe, su matrimonio no podría llevarse a cabo. Y el príncipe simplemente sonreía, diciéndole al sacerdote que nunca antes había enfrentado una acusación tan absurda. Y en ese momento, las manos de la protagonista y el príncipe estaban amarradas, pero el príncipe sacaba un objeto, y la protagonista se percataba de que era un objeto que estaba en sus manos y se preguntaba qué estaba haciendo en ese momento. Y el príncipe se hería en el dedo con el objeto, y le decía al sacerdote que el matrimonio era la representación de la paz entre los dos reinos, preguntándole si sabía lo que significaba interrumpir así su matrimonio y si estaba dispuesto a responsabilizarse. Y el sacerdote le decía al príncipe que las lágrimas de Nuskan revelarían todo. Y el rey de Salle, asustado, le decía al sacerdote que esperara, ya que eso no podía ser posible. Y entonces el sacerdote le decía al rey de Salle que observara cuidadosamente cómo, al encontrarse el agua bendita con la energía oscura, surgiría fuego, diciéndole que desde que recibió el poder de su dios Nuskan, nunca había cometido ni un solo error. Y le echó toda el agua bendita al príncipe en todo el cuerpo. Y entonces, el príncipe le decía al sacerdote que ese era su primer error, pero también le decía que no le importaba su error en temas religiosos, pero que en temas diplomáticos sería necesario asumir la responsabilidad. Y esto no le gustó al sacerdote, quien dijo que lo haría de regreso, pero el príncipe le preguntaba cuántas veces más pensaba intentar humillarlo, diciéndole que le gustaría terminar la ceremonia rápidamente. Y entonces, sin nada más que decir, se dio por concluida la ceremonia de matrimonio. Ya después de la ceremonia, el príncipe llegaba a su oficina, y su asistente le preguntaba qué había pasado durante la ceremonia de la boda, ya que el rey de Salle había ofrecido 500.000 monedas como atributo. Y el príncipe le decía a su asistente que tendría que salir ese mismo día de Salle, maldiciendo al sacerdote por lo que había hecho. Y su asistente le preguntaba qué le había pasado, pero el príncipe, con una sonrisa, decía que el sacerdote, tras tanto tiempo de servirle a su Dios, tenía una gran capacidad para detectar la magia oscura, y que se había dado cuenta de su estado actual, y esto sorprendió al asistente, quien le preguntaba si había llevado el amuleto. El príncipe le decía que gracias al amuleto, que tenía la capacidad de absorber su energía, no fue descubierto, y el asistente le advertía al príncipe que, por ninguna circunstancia, debía revelar el secreto de la familia real. Y el príncipe le decía que por eso quería irse ese mismo día, pero su asistente le decía que, aunque sea, debería ir a despedirse del rey de Salle. Y el príncipe decía que, en su estado actual, no era la mejor opción, pidiéndole que hiciera algo para justificarlo. Y entonces su asistente le preguntaba qué harían con la protagonista, y ya el príncipe, cansado, cuando iba a decir algo sobre ella, en ese mismo momento se desmayaba.
Y entonces, en el cuarto, la madre de la protagonista le preguntaba que si mañana se iría al reino de Trincas. Y la protagonista le decía que sí, ya que el príncipe le había enviado un mensaje diciéndole que partiera al día siguiente. Y su madre le decía que era de esperarse, ya que después de la humillación que le había hecho el sacerdote, y le comentaba que esa sería la última vez que la vería. Y la protagonista le tomaba las manos a su madre, diciéndole que quería pasar más tiempo con ella antes de irse. Pero su madre le preguntaba si estaba segura de que estaría bien, ya que había escuchado que en el reino de Trincas era muy frío. Y la protagonista le respondía que ella misma había visto y cuánto la apreciaba el príncipe. Y su madre le decía que sí, y le decía que, por eso mismo, estaba agradecida con el príncipe, mientras le decía a la protagonista que quería darle algo. Sin embargo, le decía que al principio no estaba segura si debía dárselo. Y le decía que era un objeto que su hermano le había dado hace mucho tiempo, y le comentaba que su hermano le había dicho que era una poción con la que podía ganarse la gratitud del rey, pero le decía que ella nunca tuvo el valor de usarlo. Y la protagonista recordaba que se la había dado cuando, en su vida pasada, se había casado con el conde Chester, y que le había dicho que la usara si alguna vez el conde Chester cambiaba su corazón y su amor hacia ella. Y la protagonista contaba que, poco después de casarse con el conde Chester, este comenzó a perder el interés en ella, y que, en ese momento de desesperación, decidió usar la poción para recuperar su amor, y que gracias a eso, pudo quedar embarazada. Pero, que cuando ya no pudo compartir la cama con el conde Chester por su embarazo, él comenzó a acostarse con otras mujeres. Y ya en el presente, la protagonista le daba las gracias a su madre por la poción, diciéndole que no se preocupara por ella, ya que estaría bien. Y así, la protagonista se despedía de su madre para irse al reino de Trincas. Y al día siguiente, la protagonista pensaba que el príncipe todavía no había salido. Y entonces, el rey se dirigía a la protagonista y le recordaba que no olvidara cuál era su papel, diciéndole que ella era el acuerdo de paz entre el reino de Trincas y el de Salle, y que ahora ella era el pilar entre las dos naciones. Y le pedía que no cometiera ningún error que pusiera en una situación difícil a ambos reinos. Y la protagonista pensaba que, incluso en esa situación, él simplemente era el rey y no su padre. Y el rey le decía que, si no había escuchado, que el príncipe se había marchado la noche anterior, y le decía que creía que se había marchado muy enojado por culpa del sacerdote. Y le pedía a la protagonista que por favor tratara de tranquilizarlo. Y ella, sin decir más, le respondía que eso es lo que haría. Y su madre se acercaba y le pedía que no se olvidara de escribirle. Y cuando la protagonista se dirigía al carruaje, una voz la llamaba, y era su hermanastra, la esposa del conde Chester, y le decía que no esperaba despedirse tan pronto de ella, y que si hubieran tenido un poco más de tiempo, que hubiera querido acercarse más, y hablar más con ella, y le confesaba que siempre quiso ser cercana a ella, pero se arrepentía porque ahora se iría a un lugar lejano y quizás nunca más la volvería a verla. Y la protagonista, con una sonrisa, le decía que aún podían empezar a ser cercanas, preguntándole si podía escribirle. Y su hermanastra le daba un abrazo, diciéndole que sí, y que ella también le escribiría. Mientras ya se dirigían al reino de Trincas, adentro del carruaje, la protagonista le decía a su sirvienta que dejara de llorar. Y la sirvienta le respondía que como el príncipe pudo dejarla y marcharse. Y la protagonista decía que, antes de partir, le pidió a su sirvienta que se quedara en el reino, pero ella se negó rotundamente. Y la protagonista le explicaba que no quería traerla porque el viaje sería largo, y le pedía que no estuviera triste. Y la sirvienta le decía que no lloraba por eso, sino porque estaba molesta con el príncipe. Y la protagonista le preguntaba por qué, y su sirvienta le respondía que sí, qué clase de esposo abandonaba a su esposa en la noche de bodas. Y la protagonista le decía que no podía sentirse mal por eso, ya que después de todo era un matrimonio por conveniencia. Pero en su mente se decía que para ella, era más que suficiente de haberse librado del conde Chester. Pero la sirvienta le insistía en que, después de todo lo amable y amoroso que fue con ella en el banquete, se fue sin decirle nada, y se preguntaba cómo podía haber cambiado de actitud de la noche a la mañana. Y la protagonista le respondía que, incluso si a partir de ahora la trataba con frialdad, no podía hacer nada. Y en ese momento, alguien tocaba la ventana del carruaje, y era el asistente del príncipe, quien le decía a la protagonista que el príncipe le había mandado un mensaje. Y la protagonista se sorprendía, porque el príncipe le había enviado un mensaje. Mientras tanto, en la mansión del conde Chester,
un subordinado le informaba que el príncipe no estaba en el viaje, sino que solo iba la protagonista, y también le decía que el príncipe estaba en la frontera de Dewin, y el conde le preguntaba si el príncipe realmente se había ido la noche anterior, y su subordinado lo confirmaba, y el conde Chester, con una sonrisa, decía que era un alivio, ya que eso significaba que la protagonista todavía no había compartido una habitación con el príncipe. Mientras tanto, el asistente del príncipe le decía a la protagonista que estaban a punto de cruzar la frontera hacia el reino de Trincas, y que probablemente tendrían que viajar hasta la noche. Y después le decía que le diría sobre el mensaje que el príncipe le enviaba, y le decía que el príncipe le mandaba a decir, que lo disculpara por haber partido primero, explicándole que había tenido un asunto urgente e importante, pero el asistente del príncipe, se decía a sí mismo que el príncipe no había dicho nada, ya que, cuando iba a hacerlo, se había desmayado, por lo que tuvo que encargarse él, y la protagonista, entonces, se tranquilizaba al saber que el príncipe no se había marchado por estar enojado, y le agradecía al asistente por transmitirle el mensaje del príncipe, y la sirvienta, avergonzada, le decía que había pensado que el príncipe simplemente se había marchado por estar enojado, y la protagonista, con una sonrisa, le decía que si eso le quitaba lo decepcionada que estaba. Y entonces, ya en la noche, el carruaje llegaba al territorio de Dewin, y unas sirvientas y un mayordomo recibían a la protagonista, y el vizconde de Dewin se presentaba personalmente para darle la bienvenida. Y la protagonista le agradecía por su cálida bienvenida, pero, le preguntaba si el príncipe se encontraba allí, y el vizconde, nervioso, no sabía qué responder, pero el asistente del príncipe intervenía, diciendo que todos estaban cansados del viaje y pidiéndole que los saludos fueran breves. Y el vizconde aceptaba y les decía que los llevaría a sus habitaciones. Y la protagonista le preguntaba al asistente que si podría ver al príncipe durante la comida, y el asistente le decía que era posible, si el príncipe había terminado todos sus asuntos importantes. Sin embargo, se decía a sí mismo que tenía que decirle la verdad, ya que la culpa de mentir lo están atormentando. Y un rato después, el asistente le confesaba a la protagonista que el príncipe había sido envenenado. Y ella le preguntaba si eso ocurrió en el reino de Salle, pero él le respondía que no, y que sospechaban que fue en el reino de Trincas, ya que el príncipe no se llevaba bien con sus hermanos. Y le decía que, afortunadamente, el príncipe fue desintoxicado rápidamente, y que no había daños que pusieran en riesgo su vida. Y también le explicaba que esa fue la razón por la que partieron esa noche, y le pedía disculpas por no haberle dicho nada desde el principio. Y la protagonista le preguntaba si el príncipe estaba bien, pero el asistente le decía que aún faltaba que se estabilizara, y le pedía que mantuviera en secreto la situación del príncipe. Y un rato después, en su habitación, la protagonista se preguntaba qué había podido pasar, para que una persona que se veía tan fuerte como el príncipe, haya sido envenenado. Y su sirvienta le preguntaba a la protagonista si había visto al príncipe, diciéndole que ni siquiera llegó a cenar, y la protagonista se decía que mantendría en secreto la condición del príncipe de su sirvienta. Y la protagonista le contestaba que de seguro el príncipe debía estar muy ocupado, por eso no había llegado a cenar, y que tal vez él había cenado en su habitación. Y su sirvienta le decía a la protagonista que como el príncipe podía comer por separado en su luna de miel, pero la protagonista le respondía que seguramente solo estaba muy ocupado. Y entonces, su sirvienta le decía que comprendía todo, pero con una sonrisa le decía a la protagonista que dormiría afuera por si al caso, por si el príncipe venía a visitarla en la noche. Y la protagonista se reía, diciéndole que el príncipe no podría visitarla esa noche, pero en su mente se decía que no importaba que tan cercana fuera con su sirvienta, no podía contarle la condición en la que se encontraba el príncipe. Sin embargo, recalcaba que mientras su sirvienta estuviera con ella, no importaba dónde estuviera o qué pasara, ya que sentía que todo iba a estar bien si estaba con ella. Y ya en la noche, mientras la protagonista dormía, la ventana de su habitación estaba abierta, y la protagonista se despertaba por el frío que hacía. Y cuando se levantaba, estaba llamando a su sirvienta, mientras un hombre se encontraba detrás de ella. Y este hombre secuestraba a la protagonista, y el secuestrador le decía enojado que si seguía gritando la iba a asesinar, y la protagonista se decía a sí misma que como la habían secuestrado del castillo en un instante, preguntándose cómo evadieron a todos los guardias. También se preguntaba a dónde pensaban llevarla, diciéndose que si la llevaban al bosque, nadie podría encontrarla. Pero se decía que tenía que dejar una pista de alguna manera, rogando que, por favor, alguien la encontrara.
Y en ese momento, el príncipe despertaba, y su asistente le preguntaba si se encontraba bien. Y el príncipe le decía que sí, y que sí dónde estaba, y su asistente le contestaba que se encontraban en el territorio de los Dewin. Y el príncipe le preguntaba cuántos días había dormido y su asistente le decía que, por el momento, solo habían sido 2 días. Y el príncipe le preguntaba por la protagonista, y su asistente le decía que no se preocupara, ya que la habían traído sana y salva. Pero el príncipe le respondía que él no tenía por qué preocuparse, ya que la protagonista era un botín de guerra que debían entregarle. Y en ese momento, llegaba la sirvienta de la protagonista al cuarto del príncipe, pidiéndole que por favor la ayudaran. Y su asistente le preguntaba qué estaba pasando, y la sirvienta, llorando, les decía que la protagonista había desaparecido. Y al escuchar esto, el príncipe se quedaba sorprendido, mientras su asistente le decía que ya había logrado calmar y hacer guardar silencio a la sirvienta de la protagonista, preguntándole al príncipe si enviaba un equipo de búsqueda. Pero el príncipe le decía a su asistente que iría él personalmente, y su asistente le decía que no podía hacerlo, ya que apenas acababa de despertar y que no estaba en condiciones. Y el príncipe le respondía que si los guardias de búsqueda se movilizaban, propagarían rumores innecesarios, y que sería más rápido si él solo se encargaba de eso rápidamente. Pero su asistente le decía que si él desaparecía, de igual manera se darían cuenta de que él y la protagonista no estaban. Y el príncipe le decía que dijera que él y la protagonista se fueron juntos hacia la luna de miel. Sin embargo, su asistente le decía que, en medio de todo ese escándalo, la gente no lo creería. Pero el príncipe, con una sonrisa, le decía a su asistente que en el reino de Salle había hecho un gran escándalo con la protagonista, diciéndole que la gente lo iba a creer. Y le ordenaba que reuniera a la unidad de guardias, y que salieran del territorio de Dewin, y que fueran al oeste, y que se encontrarían en 3 días en el territorio de Elarion. Y su asistente le preguntaba si lo que quería decir era que encontraría a la protagonista en solo 3 días, preguntándole que si creía que lo haría posible, y el príncipe, con toda seguridad, le contestaba que lo haría posible, diciendo que, de todos modos, la culpa sería de uno de los dos. Y mencionaba al conde Chester y a su hermano, el tercer príncipe, y se decía que si fracasaba en su misión, la diplomacia entre el reino de Salle y el reino de Trinca se desplomaría, y que también empezaría a haber discordia entre los dos reinos. Y decía que además, le preocupaba la madre de la protagonista, diciéndose que entre más tiempo pasara, más peligro corría la protagonista, y decía que debía encontrarla mientras aún estuviera con vida. Y entonces, el príncipe le decía a su asistente que reuniera gente de su organización y que investigaran alrededor quién estaba detrás de todo. Mientras el príncipe partía en busca de la protagonista, se decía que después de perder su bolsillo y su reacción enojada, casi causaba un gran conflicto con el reino de Salle. Pero mencionaba que como lo de robarle su bolsillo no había funcionado, ahora intentaban acusarlo de perder a la princesa que el reino de Salle le había entregado. Y se decía que siempre era lo mismo, que desde que su madre, la emperatriz, falleció, la nueva emperatriz había llegado con un hijo que era mayor que él, y que esa era la prueba de que su padre, el emperador, había estado con otra mujer mientras su madre aún seguía con vida. Y mencionaba que su medio hermano, le había arrebatado el puesto de príncipe heredero, y que su otro medio hermano menor había estado intentando arrebatarle todo lo que era suyo. Y recalcaba que él solamente era un simple estorbo que debía ser descartado, y que esa era su posición en la familia imperial, y que una vez le arrebataran todo, sin duda alguna se desharían de él sin dudarlo. Pero el príncipe, decía que no permitiría que nunca más, le volvieran a arrebatar nada. Y mientras tanto, la protagonista se decía que el secuestrador se dirigía hacia el norte, preguntándose si estaba intentando llevarla al imperio de Trincas. Y pensaba que tal vez alguien del imperio de Trincas había ordenado que la secuestraran, y también se decía que, en su vida pasada, el príncipe tuvo conflictos con sus hermanos por la sucesión, preguntándose si alguno de los hermanos del príncipe había ordenado su secuestro. Y el secuestrador le decía a la protagonista que se bajara del caballo, y la protagonista, nerviosa, le preguntaba al secuestrador dónde estaba. Y en ese momento, una voz le decía a la protagonista que era un placer volver a verla, y era el conde Chester, quien le decía a la protagonista que él se lo había dicho, que definitivamente la iba a recuperar, y la protagonista intentaba retroceder, pero el secuestrador la detenía. Y entonces, el conde Chester le confesaba a la protagonista que estaba contento, ya que era un alivio para el que el príncipe no le haya tocado ni un solo pelo, recalcándole a la protagonista que ella era solo de él.
Pero la protagonista se decía que algo no le cuadraba, ya que el ambiente y el lugar donde estaban le parecían bastante familiar, y era el lugar donde el conde Chester la había asesinado en su vida pasada. Y se preguntaba por qué había regresado a ese lugar, y el conde Chester abrazaba a la protagonista, diciéndole que no llorara, ya que el frío podría dañar su rostro, y le decía que se quedara quieta, ya que le quitaría las cuerdas que llevaba en las manos. Y la protagonista se decía que si ese era su destino, ser capturada por el conde Chester, preguntándose que si también su hijo pasaría de regreso por lo mismo, lo que la llenaba de frustración. Pero, con determinación, la protagonista se soltaba de las manos del conde Chester, y en su mente se decía que tenía que encontrar una manera de escapar, y el conde Chester le ordenaba al secuestrador que fuera a atrapar a la protagonista, pero que no le hiciera ni un solo rasguño. Y la protagonista, entre lágrimas, se decía que en esa vida no repetiría 2 veces el mismo destino. Mientras seguía corriendo, tropezaba y caía al suelo, y entonces el secuestrador la agarraba nuevamente, y el conde Chester le decía al secuestrador que soltara a la protagonista, ya que le estaba haciendo daño. Y la protagonista, cansada de tanto correr, simplemente se le quedaba mirando al conde Chester con una mirada fría. Y entonces, el conde Chester se quitaba su chaqueta y se la ponía a la protagonista. Y en ese momento, el secuestrador interrumpía, preguntándole sobre el dinero que le había prometido si secuestraba a la protagonista. Y entonces, el conde Chester se le quedaba mirando a la protagonista y se percataba de que, por el pecho, la protagonista tenía unos rasguños. Y con un tono amenazante, el conde Chester le decía al secuestrador que si no le había dicho que le trajera a la protagonista sin hacerle ningún daño. Y el secuestrador le pedía disculpas, diciéndole que no había pensado que la protagonista intentaría correr y escapar de esa manera. Y entonces, el conde Chester apuñalaba al secuestrador en el pecho, logrando asesinarlo, y le decía a la protagonista que no se asustara, pero le recalcaba que no podía dejar con vida al secuestrador, diciéndole que le había hecho daño, y que también había puesto sus ojos en lo que no le pertenecía, aclarándole nuevamente que no podía dejarlo con vida. Y en una mansión, el conde Chester estaba lavando las patas de la protagonista con agua caliente, y el conde Chester le decía que se disculpaba por haberla asustado mucho. Y la protagonista le preguntaba al conde Chester en dónde se encontraban, y el conde Chester le decía a la protagonista que estaban en su territorio, y que era un lugar que nadie más conocía excepto ellos dos. Y la protagonista, en su mente, se decía que el conde Chester estaba loco, y le preguntaba qué pensaba hacer con su hermanastra, ya que se había casado con ella. Y entonces el conde Chester le contestaba que era algo de lo que él se encargaría, diciéndole a la protagonista que descansara. Y le olía el pie a la protagonista, diciéndole que estaba esperando ansioso su noche de bodas, que fue retrasada. Y la protagonista le decía que ella era la esposa del príncipe de Trincas, y el conde Chester le contestaba que no podía permitir que un animal como el príncipe la tuviera. Y entonces la protagonista le decía que estaba loco, ya que su matrimonio fue un tratado de paz entre las dos naciones, diciéndole que si el imperio se enteraba de eso, no solo él y el reino de Salle pagarían las consecuencias. Y el conde Chester le decía que no se preocupara en vano, ya que lo que estaba pasando era exactamente lo que quería el imperio. Y la protagonista, confundida, le preguntaba de qué estaba hablando, y sin responderle, el conde Chester simplemente acariciaba la pierna de la protagonista. Y ella le decía que la soltara, y el conde Chester le contestaba que no se resistiera o que lo obligaría a forzarla. Y entonces la protagonista pensaba sobre lo que le había dicho el conde Chester, de que eso era lo que quería el imperio, preguntándose si ella fue secuestrada por órdenes del imperio. Y decía que el príncipe siempre había tenido una posición inestable en el imperio, y que tal vez la familia real estaba conspirando contra él para ponerlo en peligro. Y se decía que, ahora que lo pensaba, cuando el capitán del reino de Salle había robado el bolsillo del príncipe, el capitán actuaba de forma extraña, diciéndose que si lo que decía el conde Chester era cierto, entonces el capitán había recibido órdenes del imperio para robar el bolsillo del príncipe. Y se decía que ella ya había conocido al culpable, debido a sus recuerdos de su vida pasada. Y entonces el conde Chester se le quedaba mirando, y se lanzaba encima de la protagonista, preguntándole en qué tanto estaba pensando mientras lo tenía a él enfrente. Y entonces el conde Chester le decía a la protagonista que entonces él la calentaría con su propio cuerpo. Y la protagonista se resistía lo más que podía, pidiéndole al conde Chester que por favor se detuviera. Mientras tanto, una águila estaba en el brazo del príncipe, y se decía que no quería recurrir a ese método,
pero recordaba que no le quedaba mucho tiempo, y le daba el objeto que había utilizado en la ceremonia de su boda con la protagonista, y era la piedra mágica que anulaba la magia oscura, diciéndole al águila que tendría que volver a él a tiempo, y se decía que, entre más lejos esté la piedra mágica, más fuerte sería su control sobre la magia oscura. Y en ese momento se activaba la magia oscura sobre el príncipe, activando el instinto animal que había dominado desde pequeño. Y en eso el príncipe comenzaba a oler como un animal, diciéndose que había unos olores tan diminutos que un humano no podía percibir. Así encontrando la pista que la protagonista había dejado en el camino cuando fue secuestrada. Y entonces el príncipe con una mirada seria, se decía que la había encontrado. Mientras tanto, en la situación de la protagonista, ésta se decía que no se podía quedar quieta sin hacer nada, diciéndose que no permitiría que la venciera. Y entonces, la protagonista le decía al conde Chester que no le gustaba hacerlo de esa manera, ya que parecía que la estuviera obligando, diciéndole que, aunque la decisión de su padre había complicado su relación, ella sabía cuánto la amaba. Mientras le decía al conde Chester que quería sentir su calor y que la abrazara con ternura para dejar que su cuerpo se relajara, y el conde Chester le decía a la protagonista que tenía razón, diciéndole que se dejó llevar por la emoción, pidiéndole perdón por haber intentado pasar su primera noche con ella de esa manera. Y entonces, la protagonista le decía al conde Chester que, por culpa del secuestrador, su condición estaba deplorable, diciéndole que quería tomar un baño y cambiarse de ropa. Y el conde Chester le respondía que le parecía bien, y que le prepararía el baño para ella, diciéndole que había despedido a todos los sirvientes para que no pudieran interferir mientras pasaban tiempo juntos. Y también le decía que prepararía el baño con agua caliente, pidiéndole a la protagonista que, por favor, lo esperara un momento. Mientras el conde Chester se marchaba a preparar el baño, la protagonista se levantaba rápidamente dirigiéndose hacia la ventana, y se decía que, de alguna manera, tenía que salir de la mansión y dirigirse al bosque, y que necesitaba ganar poco de tiempo, y entonces, agarraba las cortinas de las ventanas, y se las ingeniaba para crear una cuerda a través de ellas. Y en ese momento, regresaba el conde Chester, todo contento, hasta cantando una cancioncita. Y mientras entraba a la habitación, y le decía a la protagonista que lamentaba haberla hecho esperar tanto, pero en ese momento, se percataba de que la protagonista estaba a punto de bajar de la mansión a través de la ventana, preguntándole qué estaba haciendo. Y cuando la protagonista iba a bajar, el conde Chester llegaba justo en ese momento, agarrándole la mano y tirándola al piso bruscamente. Y el conde Chester, todo enojado, le preguntaba nuevamente a la protagonista, que sí que era lo que estaba intentando hacer, y en ese momento, la agarraba por el cuello, diciéndole que cómo se atrevía a engañarlo, recalcándole que ella, siendo nacida de una simple sirvienta, se atrevía a mentirle, y le decía que debería estar agradecida de que alguien como él le entregara su amor, recordándole que no solo no reconocía su lugar, sino que también se atrevía a humillarlo. Y en ese momento, soltaba a la protagonista, diciéndole que, si hubiera aceptado ser su esposa de manera digna, la habría tratado como a una princesa. Y luego, la agarraba del cabello, diciéndole que ahora solo sería su concubina y su esclava, y que le serviría solamente por las noches, y que tendría que entender cuál era el lugar que le correspondía. Y le decía que su rostro estaba lastimado, y que a él no le gustaban las marcas, diciéndole que la curaría primero, ya que no podía soportar ver su rostro de esa manera. Y con una mirada seria y un tono amenazante, el conde Chester le decía a la protagonista que, si se atrevía a rechazarlo de nuevo, su primera noche sería un infierno total. Mientras tanto, el príncipe se encontraba con el cadáver del secuestrador que el conde Chester había asesinado, percatándose de que su cuerpo estaba bien frío, diciéndose que debía haber muerto hace un buen rato, y de repente, le llegaba el aroma de la protagonista, diciéndose que su aroma se encontraba en la mansión que tenía enfrente, confirmando que la protagonista se encontraba en ese lugar, y en ese momento, llegaba el águila y le entregaba el objeto mágico al príncipe, pero en ese momento sentía algo inesperado, derrumbándose en el suelo, diciéndose que había pasado tanto tiempo desde que usó el objeto mágico, que su flujo de energía estaba desequilibrado, mientras maldecía la situación. Y mientras tanto, el conde Chester le había dicho a la protagonista que iría al castillo de Soma, a buscar medicina, advirtiéndole que, si se atrevía a escapar, haría que no pudiera caminar por un tiempo, refiriéndose que le quebraría las piernas. Y la protagonista se preguntaba si, al ser deshonrada por el conde Chester, el príncipe aún así la aceptaría, pero se decía que, si se rendía,
se convertiría en esclava del conde Chester y que viviría una vida peor que la anterior. Y se decía que no debía pensar más en eso y que tenía que buscar una solución para salir de allí. Y en ese momento, la protagonista agarraba un arpón, diciéndose que cualquier cosa le podría servir. Y escuchaba un ruido, y se ponía al lado de la puerta, para darle tremendo coscorrón por si el conde Chester se atrevía a entrar, y entonces intentaban abrir la puerta a golpes, y la protagonista se preguntaba por qué no intentaba abrirla con la llave, y en ese momento se rompía la puerta, y quien estaba allí era el príncipe. Y la protagonista se quedaba asustada, pero a la vez sorprendida, porque era el príncipe y no el conde Chester, y él se percataba de que la protagonista tenía un arpón en las manos, diciéndole que si pensaba atacarlo con eso, recalcándole que era demasiado agresiva. Y la protagonista, sin pensarlo dos veces, se lanzaba a abrazar al príncipe, dándole las gracias por llegar a buscarla. Y esto sorprendía al príncipe, pero a la vez se ponía algo nervioso y sonrojado. Y se decía que su cuerpo estaba extremadamente sensible, y que estar en contacto con el de la protagonista de esa manera era algo incómodo. Y entonces, la protagonista le pedía perdón al príncipe por abrazarlo, diciéndole que lo hizo por la emoción. Y el príncipe le preguntaba a la protagonista por qué su rostro se encontraba de esa manera, y ella le decía que intentó escapar, pero que el conde Chester la había atrapado de regreso. Y el príncipe le decía que no esperaba que la tratara tan mal. Y entonces, el príncipe le preguntaba a la protagonista dónde estaban sus zapatos, y ella le decía que no tenía, y que no le importaba, ya que, solo quería salir de allí antes de que regresara el conde Chester. Y el príncipe la agarraba, cargándola entre sus brazos, mientras le decía que así sería mucho más fácil y rápido. Y esto sorprendía a la protagonista, pero al sentirse tan cálida y protegida, simplemente se recostaba en el hombro del príncipe. Y cuando el príncipe iba saliendo y bajando las escaleras, el conde Chester iba subiendo, encontrándose cara a cara con el príncipe. Y entonces, el conde Chester sacaba su espada, preguntándole al príncipe cómo había llegado hasta allí. Y el príncipe le decía al conde Chester que pensó que estaba loco desde el principio, pero con un tono amenazante, le decía que no creía que estuviera tan loco como para atreverse a tocar a la princesa del Imperio de Trincas, o mejor dicho, a su princesa. Y esto hacía enojar al conde Chester, quien, sin más remedio, tuvo que retroceder. Y entonces, el príncipe decía que al parecer el conde Chester estaba llamando a los guardias, y le decía a la protagonista que no bajara y que se quedara allí. Y el conde Chester, con una sonrisa, le decía al príncipe que pronto llegarían los guardias, diciéndole que si le entregaba a la protagonista, le perdonaría la vida. Pero el príncipe le preguntaba al conde Chester quién le había ordenado secuestrar a la protagonista. Y el conde Chester no le contestaba y solamente le decía que le entregara a la protagonista y luego hablarían. Y entonces, el príncipe le decía que entonces no tenía intención de decirle nada, atacando directamente al conde Chester, quien apenas pudo defenderse del ataque. Y en el segundo ataque, el príncipe lograba herirlo en la mano, y le decía que, si quería conservar los dedos que le quedaban, era mejor que empezara a hablar, preguntándole nuevamente quién le había dado la orden. Y el conde Chester le preguntaba si era idiota, ya que obviamente no le iba a responder ninguna pregunta. Y entonces, el príncipe le daba una patada en toda la cara, volándole un par de dientes, y le ponía el pie sobre su cabeza, preguntándole nuevamente quién le había ordenado secuestrar a la protagonista. Pero el conde Chester, en su mente, se decía que pronto llegarían los guardias y que solo tenía que aguantar un poco más. Y el príncipe, con una sonrisa, le decía que parecía que pensaba que solo necesitaba aguantar hasta que llegaran los guardias, y le preguntaba si eran 11 hombres con trajes negros, recalcándole que los había matado a todos, diciéndole que, por desgracia, se había encontrado con ellos en el peor momento, y que ellos tuvieron que pagar el precio. Y nuevamente, le preguntaba quién le había dado la orden. Y entonces, ya el conde Chester, asustado y sin más remedio, le decía al príncipe que fue su hermanastro, el tercer príncipe de Trincas, quien le había ordenado secuestrar a la protagonista, y que él solo hizo lo que le habían ordenado. Y el príncipe se decía que era como lo pensaba, adivinando que había sido su hermanastro. Y entonces, el príncipe decía que casi olvidaba algo, diciéndole al conde Chester que ese era su castigo por haber puesto sus manos sobre su esposa. Mientras tanto, la protagonista se decía que había demasiado silencio, preguntándose si ya todo había terminado, mientras que se percataba de que el príncipe le estaba dando una paliza al conde Chester.
Y esto la dejaba sorprendida y a la vez asustada, al ver cómo había dejado al conde Chester con los cachetes todos inflados. Y el príncipe le decía a la protagonista que esperara un momento, quitándole las botas al conde Chester, diciéndole que por el momento se las pusiera, ya que tendría que caminar sobre la nieve. Y entonces, la protagonista se ponía las botas, preguntándole al príncipe si el conde Chester estaba muerto, y el príncipe le decía que no, que aún seguía con vida. Pero recalcaba que era mejor así, ya que si lo asesinaba, eso solo complicaría más las cosas. Pero le decía a la protagonista que se dieran prisa ya que, debido a que fue secuestrada, estaban cortos de tiempo y que tenían que apresurarse. Así marchándose de la mansión del conde Chester, mientras que él estaba tirado en el piso debido a la paliza que le había dado el príncipe. Y la protagonista le decía que si estaba bien dejarlo así, y el príncipe le decía que le gustaría matarlo, pero que no era tan simple. Mientras decía que el conde Chester estaba relacionado con los sinvergüenzas del imperio de Trincas y que, si salía algo mal, ellos lo culparían a él y lo atacarían sin piedad, ya que su padre lo culparía por no haber protegido los tributos de paz y que buscarían cualquier excusa para decir que había fallado en la misión, diciéndose que era mejor dejar así al conde Chester y que, de todos modos, no podía contar la verdad en ninguna parte, diciéndole la protagonista que entendía todo perfectamente. Pero el príncipe, con una sonrisa, le decía a la protagonista que era más valiente de lo que pensaba, diciéndole que, por la forma en la que estaba lista para atacarlo hace rato, parecía que estaba dispuesta a asesinarlo, diciéndole que, al principio, pensó que era valiente, pero que para él, le parecía más que tenía una fuerza interior muy fuerte, mientras le decía que era impresionante que no se dejara llevar por el miedo o las lágrimas, después de todo lo que le había tocado vivir. Pero la protagonista con una sonrisa le decía que sí estaba asustada, pero que le daba las gracias por llegar a salvarla y también buscarla. Y en ese momento, el príncipe escuchaba unos ruidos de caballo, y era su asistente pidiéndole disculpas por haber llegado tarde. Pero el príncipe le ordenaba que se encargara de la limpieza, y su asistente le decía al príncipe que lo disculpara nuevamente, ya que había recibido el mensajero y que, debido a la prisa que traían, no pudieron preparar muchas cosas. Y el príncipe le preguntaba que si no habían traído un carruaje o caballo para la protagonista, y su asistente le decía que sí, pero que tenían que caminar un poco hasta llegar al carruaje, preguntándole al príncipe que si debería ir a buscar un caballo para la protagonista. Y el príncipe le decía que no hacía falta, mientras que cargaba a la protagonista para subirla a un caballo. Y le preguntaba si podía andar en caballo, y la protagonista le decía que no. Entonces, el príncipe le decía que irían juntos, y que se agarrara de su cuerpo, y la protagonista solo lo agarraba poquito de la camisa, y el príncipe le decía que se agarrara fuerte, ya que irían rápido, y mientras iban en caballo, la protagonista se decía que iba demasiado rápido y que sentía que se iba a caer, y el príncipe se decía que la sensibilidad de su cuerpo todavía no se le había pasado, y que todavía seguían en situaciones donde sus cuerpos se mantenían juntos. Y entonces el príncipe le decía a la protagonista que, cuando llegaran al imperio de Trincas, lo primero que debería aprender era montar a caballo, y la protagonista le decía que si él estaba dispuesto a enseñarle, haría su mayor esfuerzo por aprender, y el príncipe, con una sonrisa, le decía que lo que estaba queriendo decir era que él le enseñara personalmente, y la protagonista, nerviosa, le decía que no era eso lo que quería decir. Mientras tanto, ya en el carruaje, la protagonista se percataba que el príncipe se estaba durmiendo, diciéndose que de seguro había pasado toda la noche buscándola, y que por eso estaba bastante cansado. Y el príncipe le quitaba el manto que la protagonista le iba a poner, diciéndole que no hiciera ninguna tontería y que se quedara quieta. Y la protagonista, toda intimidada, le decía que lo sentía. Pero la protagonista se percataba de la respiración del príncipe, preguntándole si estaba bien. Pero el príncipe se decía que su flujo de energía estaba totalmente descontrolado y que, con el aroma de la protagonista tan cerca, no podía estabilizarse bien, preguntándose si debía de salir del carruaje, pero recalcaba que no era buena opción, porque el flujo de su energía podría descontrolarse aún más, preguntándole que, si por si acaso no tenía calentura. Y entonces el príncipe, enojado, le agarraba la mano a la protagonista, diciéndole que si no había entendido cuando le dijo que se quedara quieta. Y la protagonista se percataba que la mano del príncipe estaba caliente, diciéndose que entonces, que el príncipe sí tenía calentura.